Bueno, que en el Perú actualmente no se desarrolla, pero que es parte de la experiencia que pude ganar al viajar en Alemania, a uno de los centros principales de implantes de asistencia ventricular de larga duración. Creo que es todavía un tema un poco desconocido, un poco que no se conoce mucho de esto, efectivamente porque en toda Latinoamérica en sí no son muchos los casos implantados y solamente en ciertos países. Pero voy a explicarles un poco sobre los estudios, eh, el manejo y un poco sobre la experiencia que tuve al ir al centro. Como sabemos, la falla cardíaca es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Se estima que 6.5 millones de los norteamericanos viven con esta patología. Se estima más o menos que en el 2030 serían 8 millones en Norteamérica los que vivirían con falla cardíaca, estimándose un gasto más o menos de 70 billones de dólares. La lista de trasplante cardíaco se ha incrementado progresivamente. En 10 años ha superado el 127%, siendo en el año 2016 en Norteamérica habiéndose realizado 3.209 trasplantes cardíacos. Y las nuevas tecnologías, existen actualmente nuevos dispositivos y eso implica mayor sobrevida en los pacientes, como voy a explicar a continuación. Y se ha calculado más de 2.500 implantes de soporte circulatorio realizados en 2016. Son cada vez hay mayor cantidad de implantes de asistencia de larga duración. Y para hablar de estos implantes hay que hablar sobre la falla cardíaca avanzada. Como sabemos, el AJA presenta 4 estadios de la falla cardíaca, siendo propiamente dicho los estadios C y D, los que contemplan a los pacientes que tienen toda la sintomatología de falla cardíaca, y la clasificación NIHA un poco habla de este espectro en estos dos niveles. Sin embargo, qué es lo que caracteriza a la falla cardíaca avanzada? Es aquello cuadro clínico que, a pesar de la optimización de la terapia médica, los pacientes persisten con los síntomas. Y a diferencia eh, del estadio C, que en sí el problema de los síntomas es por una sobrecarga de volumen y un mal manejo de los fluidos, en la falla cardíaca avanzada lo que vamos a encontrar es una disminución del volumen latido debido a la progresión de la enfermedad cardíaca que tiene. Es por eso que se conoce como enfermedad cardíaca terminal o refractaria. Y hay diferentes guías que han intentado más o menos, mediante parámetros clínicos, mediante parámetros de laboratorio, utilizando algunos marcadores, parámetros ecocardiográficos, y datos de la historia clínica, han intentado más o menos clasificar o dar una definición de falla cardíaca avanzada. El tema que nos toca es el tema sobre la asistencia mecánica circulatoria, una terapia actual para la falla cardíaca avanzada. Voy a hablar un poco sobre la historia. Me parece que la historia y hablar sobre el progreso de los estudios ayuda a entender un poco sobre ello. Ya en 1963 se da el primer implante de una asistencia biventricular, y fue en un paciente posoperado precisamente de una válvula aórtica, que tras el reemplazo de la válvula aórtica el paciente sufre de arresto cardíaco y se implanta una asistencia que iba desde el atrio izquierdo hacia la aorta descendente y da un flujo de 1.8 litros a 2.5 litros. El paciente muere horas después del procedimiento. Después de este primer intento, en 1964 se funda un programa del corazón artificial. Y posteriormente comienza a haber un desarrollo progresivo sobre corazones artificiales totales y otros tipos de dispositivos LVADs. Pero sin embargo la experiencia en todos estos años fue muy mala, con malos resultados. Una
sobrevida prácticamente nula. Inclusive, recién en 1994 se da el primer caso del primer paciente que sale del hospital portando un LVAD, más o menos 30 años después de la primera creación de un LVAD. Y ya en el 2001, con el REMATCH Trial, empieza una nueva historia para los LVAD, debido a que el REMATCH demuestra la superioridad de los LVAD en el tratamiento de falla cardíaca avanzada, a comparación de la terapia médica. Pues en un congreso una vez, escuché que un doctor se expresaba que al inicio de todo esta historia de los dispositivos de soporte circulatorio, eran una condena de muerte. El REMATCH Trial usó el dispositivo HeartMate XBE. Fue un estudio publicado en el año 2000. Y este HeartMate XBE era un dispositivo pulsátil, de flujo pulsátil, que pesaba aproximadamente 1,255 gramos, tenía un volumen de casi medio litro, y en un estudio preliminar vio que el 35% de estos dispositivos fallaban a los 2 años. En el estudio REMATCH, demostró la supervivencia a los 2 años de 23% con el dispositivo versus el 8% con terapia médica óptima. Y ese fue el estudio que da la indicación de una asistencia ventricular pulsátil para el tratamiento de falla cardíaca avanzada. En el año 2007 sale el HeartMate 2, se publica el ensayo clínico del HeartMate 2, que era un dispositivo que no era un flujo pulsátil, sino era un flujo continuo. Este dispositivo pesaba 390 gramos, con un volumen muchísimo menor al anterior, de 63 milímetros, y presentó en este estudio al año una supervivencia de 68% en 100 pacientes. Y debido a este estudio, el HeartMate 2 ingresa como una terapia puente hacia trasplante cardíaco en el 2008. Posteriormente, en el 2009, se hace un estudio comparando entre el HeartMate XBE versus el HeartMate 2, que a los 2 años se encuentran que el HeartMate XBE presenta una supervivencia de 24% y el HeartMate 2 de 58%, siendo muy superior un dispositivo de flujo continuo a un dispositivo de flujo pulsátil. Y entrando el HeartMate 2 a hacer una terapia destina en el año 2010. Vemos que los criterios que utilizaron tanto para el REMATCH Trial como para la comparación con el HeartMate fueron los siguientes: una función menor de 25%, un consumo de oxígeno menor de 14 milímetros, que sean dependientes de inotrópicos o que también presenten un balón de contrapulsación. Ya en el 2009, con esta experiencia anterior dada de estos ensayos clínicos, se crea el registro INTERMAX y se plantea una nueva clasificación de la falla cardíaca avanzada en relación a la asistencia circulatoria mecánica, dividiendo la falla cardíaca avanzada en siete clases, siendo la 1, 2 o 3 en un paciente que está dependiente de inotrópicos, y la clasificación 4, 5, 6 y 7 en un paciente ambulatorio. Los pacientes de nivel 1 es un shock cardiogénico crítico, en el nivel 2 es un paciente que está con inotrópicos y está empezando a tener falla de órganos, y la clase 3 es un paciente estable con inotrópicos dependientes. Posteriormente, bueno, los niveles 4, 5 y 6 van a depender de cómo el paciente va a manejar los síntomas en casa, de acuerdo al esfuerzo físico. Y hay modificadores de la enfermedad que implicaría un aumento de la mortalidad de ellas, que son las arritmias,
el usar un soporte circulatorio temporal y el hecho que sean recurrentes, hospitalizaciones recurrentes. Posteriormente, en el 2012, surge este nuevo dispositivo llamado hardware. El hardware era un dispositivo continuo también, igual que el HARMEI 2, pero tenía una disposición centrífuga. Además que tenía un volumen de 50 cc, una cánula de entrada y una cánula de salida. Y en ese primer estudio se encontró una supervivencia al año del 85%, muy superior al anterior. Y es por ello que en el 2012 el hardware ingresa para hacer puente trasplante. Es una terapia puente trasplante. Estos estudios principalmente eran pacientes, como vimos, con falla cardíaca dependientes inotrópicos, con balón, con un consumo de oxígeno muy disminuido. Pero con los estudios Intermax, con el registro Intermax se vio qué pasaba con los pacientes Intermax 4 y 7, que eran pacientes que no estaban en un contexto clínico, no estaban dependientes inotrópicos, pero que se encontraban en sus casas. Empieza un nuevo registro llamado el MEDAMAX, que el MEDAMAX, su principal objetivo era evaluar qué pasaba con esos pacientes que no dependían de inotrópicos, pero que recorrían a los hospitales. Se hizo un piloto en el 2010, donde se encontró que al año de la supervivencia de estos pacientes, sin ELVAD y sin trasplante, era el 47%. Se hizo un intento de un estudio clínico en el REVIVE-IT en el 2010, pero fue suspendido por un incremento de trombosis en los dispositivos del HARMEI 2. Y ya en el 2013 al 2015 se hizo el registro MEDAMAX, donde se vio que la supervivencia a los 2 años entre la implantación de un ELVAD versus terapia óptima era similar, no había diferencia significativa. Pero sin embargo, se encontró una mayor supervivencia en los pacientes que eran Intermax 4 y 5. Posteriormente, en el 2015, se plantea el estudio ROADMAP Trial. Es un estudio que principalmente utilizó HARMEI 2, donde sí encontraron diferencias significativas en la supervivencia asociada a mejoría clínica. Como podemos ver acá, fue superior la implantación de un ELVAD en los estadios de Intermax 4 a 7. Mejorando también, no solamente mejorando la clase funcional. Bueno, estos son los registros que se han hecho para los pacientes Intermax 4 y 7. Más o menos son los que se realizaron entre el 2010 y el 2016. Y ya retomando otra vez al hardware, que fue este dispositivo que se lanzó en el 2012 con una nueva tecnología, se realiza el estudio Endurance en el 2017, comparando el hardware contra el HARMEI. O sea, comparando un dispositivo de flujo continuo centrífugo versus un dispositivo de flujo continuo axial, donde no era lo esperado, pero se encontró una supervivencia igual a los 2 años. Sin embargo, la trombosis de dispositivo fue muchísimo mayor en el HARMEI 2. Es decir, un dispositivo de flujo axial tenía mucha más trombosis, pero sin embargo se encontró más ACVs hemorrágicos en el hardware. Debido a este estudio, el hardware pudo entrar a la categoría para hacer puente destino, terapia destino, entrar en la categoría de terapia destino. Este incremento de stroke hemorrágico llevó a una investigación más sobre este trial y se encuentra que fue debido que el incremento de los ACVs fue debido a un mal manejo de la presión arterial en el grupo del hardware.
Entonces hace un estudio suplementario, teniendo como un protocolo de una reducción de la presión arterial con una presión arterial media menos de 85. Gracias a este nuevo protocolo se encontró que no había diferencia entre el hardware y el HeartMate 2 con relación a los strokes hemorrágicos. Sin embargo, sí hubo una diferencia en la trombosis de los dispositivos, habiendo mayor trombosis en el HeartMate 2 a diferencia del hardware, dando siendo un estudio que avala la utilización de asistencia de continua centrífuga, a diferencia de una axial. En el 2015 se crea este nuevo dispositivo llamado el HeartMate 3, que este fue un estudio realizado en 50 pacientes, donde se encontró que la supervivencia a los 30 días fue de 98%, y que en el seguimiento había una supervivencia de 92%, a diferencia del 78% estimada por este score de Seattle. Y además de esto, este estudio demostró que el HeartMate 3 no presentaba episodios ni de hemólisis, no presentaba episodios de trombosis de bomba y no presentó episodios de falla de bomba. Además de que mejoraba la clase funcional y la supervivencia. Como vemos acá, vemos que no presentó ningún episodio de trombosis, ni malfunción, ni hemólisis. Gracias a este estudio y debido a sus resultados, se realizó un nuevo estudio llamado Momentum 3. Ese estudio fue publicado hace poco y fue un estudio en sí muy esperado debido a que se tenía mucha expectativa por esta nueva tecnología que es el HeartMate 3. Y en este estudio se demostró, se demostró que el HeartMate 3 presentaba una mayor supervivencia a 2 años, una mayor supervivencia a un flujo axial. Este fue un estudio entre HeartMate 3 y HeartMate 2, entre centrífugo versus axial, donde se encontró que a los 2 años los pacientes con HeartMate 3 tenían una supervivencia de 74.7%, y a diferencia de una supervivencia axial del 60% en HeartMate 2. Además de eso, se encontró que los pacientes con HeartMate 3 no hubo episodios de trombosis y además fue superior también en los episodios de ACVs y sangrado y también los eventos neurológicos. Entonces, se demostró que la bomba centrífuga era superior a la bomba axial, pero en HeartMate 3. Para entender un poco estos estudios, tendríamos que entender un poco sobre la diferencia de estos dispositivos y hablar un poquito sobre la bioingeniería de este tipo de bombas. Entonces aquí presento las bombas continuas. No voy a hablar sobre las bombas pulsátiles, solamente las continuas. Entonces acá encontramos una bomba centrífuga y una bomba axial. Una bomba centrífuga que tiene una cánula de entrada, un motor, un rotor que va a ser el que va a rotar, y esta cánula de salida que va a ir hacia la aorta. A diferencia de un flujo axial, que va a tener esta cánula de entrada, va a tener este rotor, y van a ver, va a ser en esta disposición, ¿no? Para entender un poco sobre esto, tenemos que entender que en las bombas se usan 3 tipos de soporte. Hay 3 tipos de mecanismos para movilizar la sangre. Un mecanismo mecánico, un mecanismo hidrodinámico y un mecanismo de levitación magnética. En la bomba continua axial, lo que se utilizaba principalmente era un mecanismo mecánico, utilizando estas especies de dispositivos que eran de cerámica, de una cerámica especial, y lo cual podía generar mayor fricción en la sangre y una mayor hemólisis. Vemos en este estudio que en el HeartMate 2
Si vemos una escala de shear estrés, siendo el rojo presentando los lugares donde hay más shear estrés, vemos que en el HeartMate 2, que es ese flujo axial, habían zonas de mayor estrés porque usaban un mecanismo mecánico para movilizar la sangre. Ya el hardware utilizó dos mecanismos, hidrodinámico y de levitación. Eran mecanismos, levitación magnética, eran mecanismos combinados. Es decir, que el rotor, mientras giraba, movilizaba la sangre y por encima, por estos espacios que tenía el hardware, se generaba como una película de líquido que protegía a la sangre de la hemólisis y del contacto. Y el HeartMate 3 fue una tecnología que utilizó levitación magnética total, solamente levitación magnética. En el hardware utilizaba el mecanismo de hidrodinámico como protección entre el rotor con la cubierta con la cubierta del dispositivo. El hecho que el HeartMate 3 utilizara una levitación total permitía mayor espacio donde se movilizaba la sangre, con distancias mayores dentro de lo que está sombreado rojo, permitían mayores distancias. Mayores distancias hacían que no había tanto contacto entre la sangre y no había tanta hemólisis. Y acá en el HeartMate 3, a diferencia del HeartMate 2, se ve que prácticamente no hay shear estrés. Entonces, son los tres dispositivos, el dispositivo HeartMate 2 axial, el hardware que utilizaba un mecanismo hidrodinámico con magnetismo, y el HeartMate 3 que solamente utiliza levitación magnética. Hay que ver que la principal diferencia, bueno, el HeartMate 2 va a ser axial, el hardware y el HeartMate 3 van a ser centrífugos. Tanto el hardware como el HeartMate 3 se van a implantar dentro del pericardio y el HeartMate 2 va a tener que tener una implantación abdominal por la disposición. Y las distancias dentro donde el flujo de sangre va a correr va a ser mayor en el HeartMate 3. Y es una de las principales ventajas que tiene este dispositivo. Además que el HeartMate 3 es un poco más grande que el hardware. Entonces, un dispositivo de larga duración va a tener la bomba, donde se encuentra la centrífuga, la cánula de entrada, la bomba, va a ir una cánula de salida, va a haber un injerto que se va a anastomosar a la aorta, va a haber un cable llamado un cable conectado al draft line. Este draft line va a ir un controlador. Este controlador va a una serie de baterías para que pueda funcionar. Entonces, este es el controlador. Y este controlador se puede adaptar a un monitor para poder evaluar los flujos. Entonces, en el 2019 se sale una guía sobre el manejo de circulación de larga duración. Es una guía, bueno, el doctor Potapov es el principal colaborador en esta guía, que es el doctor que trabaja en el Deutscher Zentrum en Berlín. Y plantea la utilización de estos CELVAT con una evidencia 2A en pacientes con AIHA 3B4, con FEBI menor de 25%, pacientes con Intermax, además de eso, pacientes con Intermax 2-4, dependientes de inotrópicos, disfunción orgánica, con cierta disfunción progresiva de falla orgánica, un consumo de oxígeno menor de 12 y que estén dependientes de una circulación mecánica temporal. Con otro tipo de evidencia, bueno, estas es principalmente las indicaciones
la indicación más fuerte que se tiene, principalmente en los pacientes síndrome más 2 y 4. Bueno, como en las asistencias, tanto como en asistencia como en trasplante, la evaluación es multifactorial. Eh, Uno tiene que evaluar los pacientes según los riesgos y tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones. Se tiene que evaluar, bueno, la edad, más que la edad, la fragilidad. Eh, Principalmente, ¿cuáles son las contraindicaciones de estos pacientes? Que sea portador de una infección activa. La insuficiencia aórtica severa de todas maneras va a contraindicar el procedimiento a menos de que se repare se repare esta insuficiencia aórtica. Se va a contraindicar una válvula aórtica mecánica. Está contraindicada una estenosis mitral severa a menos que se repare. Una disfunción hepática irreversible, una función neurológica y cognitiva pobre, en pacientes con demencia, abuso de sustancias, etc. También hay que evaluar enfermedad arterial periférica, diabetes, pacientes con diálisis crónica, atracción de coagulaciones, movilidad limitada, aunque estos no contraindican necesariamente una implantación de ELVA. Durante la evaluación tenemos que evaluar la válvula aórtica, reemplazarla siempre con una bioprótesis de ser necesario por una estenosis, una insuficiencia aórtica. También se pueden intentar plastías. La válvula mitral se tiene que corregir la estenosis mitral tanto moderada a severa y también se tiene que corregir la estenosis tricuspida si es que hubiera, o si no con plastía si fuera tricuspida. Se tiene que cerrar todos los tipos de shunts, así sean foráneos. Todo tipo de shunt tiene que ser cerrado, por eso se tiene que utilizar la Etintrasoft. Se tiene que tratar de hacer intervenciones para ablación de las taquiarritmias. Todo trombo en atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, tienen que ser retirado antes de colocar una asistencia. Igualmente, si es que se coloca una asistencia derecha, se tiene que retirar todo tipo de trombo. Entre las comorbilidades no cardíacas, bueno, como igual que en trasplante hay que evaluar todos los órganos. Acá lo importante es ver lo de la hipertensión pulmonar. Si bien es cierto que para trasplante cardíaco uno hay criterios de hipertensión pulmonar para que hacen inválido un trasplante cardíaco, los ELVAs podrían tener una repercusión y disminuir la resistencia vascular pulmonar. Entonces no es una contraindicación en sí para implantes de un dispositivo de larga duración. Entonces, he traído un poco el algoritmo del centro de Berlín, cómo es más o menos la estrategia que ellos tienen según el protocolo que ellos manejan en su servicio. Bueno, el Intermax 1, a menos que no tenga una esperanza de vida buena o esté el paciente en muy mal estado con un pH menos de 6.9 tras una reanimación, este paciente no va a una colocación de LVAD, sino va a un cuidado paliativo. Y todo Intermax 1 tiene que ir a una asistencia circulatoria de corta duración, esto sea ECMO, Impella o CentriMac. Y la utilización de ECMO o Impella va a depender de la progresión del shock cardiogénico. Si es un paciente muy comprometido con daño de más de 3 órganos, una disfunción biventricular, con una taquicardia ventricular refractaria, que pacientes que presenten trombos o que tienen válvulas aórticas mecánicas, que tengan CIB posinfarto, etcétera, estos pacientes van a ECMO. Y si no tuviesen estas condiciones, van a Impella. Una vez, si un paciente está con ECMO y no mejora a los 7 o 10 días, el paciente va y mejora, por otro lado, su condición clínica, el paciente va a un implante de asistencia ventricular, a menos que haya algún tipo de contraindicación. Y se evalúa el destete. Si se recupera, se explanta la asistencia, si no, va a un dispositivo de larga duración. Pero siempre se intenta en un Intermax 1, primero es la utilización de una asistencia de corta duración, debido a que está demostrado que en Intermax 1 implantar un LVAD no mejora la sobrevida necesariamente. Entonces, uno primero optimiza al paciente en Intermax 1.
En Intermax 2 estamos hablando de un paciente dependiente de inotrópicos que está teniendo falla de algunos órganos. Entonces, estos pacientes se evalúa el incremento del score inotrópicos, la utilización cada vez de más inotrópicos, se tiene que evaluar el ProBNP, el stroke volume por ecocardiografía y la evaluación de la falla de órganos. En esos pacientes hay que evaluar las contraindicaciones para VAT. Si no tuviera contraindicaciones, va para un implante de larga duración de frente en Intermax 2. Y si faltara la valoración, va a una asistencia de corta duración como puente de decisión. Y después del implante se evalúa si se recupera o no. Si no fuera la recuperación, tendría que ir de acuerdo si tiene contraindicaciones para trasplante a un VAT de larga duración o si no se va a trasplante. En Intermax 3, primero es la reevaluación diaria. Intermax 3 es un paciente estable con inotrópicos, que no hay falla de órganos, y se tiene que evaluar los criterios para el score inotrópico, el ProBNP, el stroke volume, para ver si migra a un Intermax 2. Si es un Intermax 2, ya se coloca un VAT, ¿no? Si el paciente no mejora o no sale inotrópicos, ya el paciente va a evaluarse si va para un VAT. Entonces, se evalúa si es que haya contraindicaciones para trasplantes, sino para entrar a la lista de trasplante, o si no, va para implante de asistencia de larga duración. Ya en Intermax 4-7 es un paciente ya ambulatorio. En sí, lo que dice la guía es, uno, que debe estar en terapia médica óptima, se tiene que utilizarla en caso de que fuera necesario el resincronizador cardíaco. Debe contar con una indicación para trasplante, ya sea que tiene que ser un INJA 3B a 4, un consumo de oxígeno menor dependiendo del estadio clínico 10, 12 o 14, que tenga un score de Seattle menor de 80% de la supervivencia al año, que sea un paciente con internamientos recurrentes o que esté iniciando daño de órganos. Si el paciente tuviera contraindicación para trasplante, el paciente iría para un ELVAD, y si no lo tuviese, entraría a la lista de trasplante. La técnica quirúrgica, bueno, va a depender de los centros. La técnica quirúrgica el implante de los ELVAD puede realizarse sin bomba, con soporte ECMO si es que no se da la estabilidad hemodinámica, o con circulación extracorpórea si es que fuese necesario algún otro tipo de procedimiento, cambio de válvula, extracción de trombos. Entonces, para ejemplificar un poco la técnica quirúrgica, les quería mostrar un video sobre un implante que se realiza en el Deutscher Zentrum. Esta es una cirugía realizada ya en Berlín por el doctor Potapov, que es el doctor que más experticia tiene en esos implantes. Y él generalmente, prácticamente la mayoría de estos implantes los hace fuera de bomba. Este es un implante que... Ya está, Andy. Pero no me sale. O sea, mi pantalla sí se ve. ¿Esta pantalla se ve? ¿La mía? Sí, el PowerPoint se ve. Pero esto no se ve, el video. No. Ay, no se puede, entonces, no sé. Porque, claro, yo pensaba que era como que poner otra vez, ponerlo, compartir sonido. A ver, un toque. ¿De verdad no te sale la opción compartir de nuevo?
No, no me sale, yo pensé que me iba a salir.